Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una de las cosas más notorias en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él apareció iniciando su ministerio y predicando la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, es que las personas que escuchaban este mensaje, que oían la predicación y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la percibían como algo nuevo, como algo diferente, completamente distinto a lo que ellos escuchaban en sus días, en sus tiempos, que era la enseñanza de los sacerdotes judíos, los escribas y los fariseos. Percibían, hermanos, ellos algo distinto, definitivamente, algo que penetraba el corazón, que iba mucho más allá de cuestiones externas, que era precisamente en lo que se distinguían las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Decíamos la semana pasada, una religiosidad externa, un conjunto de creencias y prácticas de tradiciones humanas. De hecho, hermanos, aquí en el capítulo 6 de aquí mismo de Mateo, en el versículo 1 y 2, dice nuestro Señor Jesucristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y más adelantito en el verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, la gran diferencia, hermanos, que había y sigue habiendo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza de los hombres, quien quiera que estos sean, hermanos, sean los escribas, sean los fariseos, sean los maestros del Antiguo Testamento, los maestros de este tiempo que estamos viviendo, la gran diferencia siempre es que la enseñanza y la predicación de nuestro Señor Jesucristo siempre va directo al corazón. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que es más llamativo lo que hacemos externamente, ¿verdad? Llama más la atención lo que nosotros hacemos y lo que la gente puede ver de nosotros. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla en su palabra, hermanos, va directamente a donde debe de ir, a lo más profundo de nuestro corazón, que es en realidad donde está el verdadero problema del ser humano. Cuando nosotros hablamos del pecado, de la maldad del ser humano, hablamos de algo que radica precisamente en el corazón de los hombres. Ahí es donde está el verdadero problema y la verdadera dificultad de nosotros para podernos allegar a Dios. Está en nuestros corazones. Pero los fariseos y los escribas, hermanos, de aquel tiempo habían hecho a un lado la palabra de Dios y habían puesto sus oídos en enseñanzas de hombres. El Señor Jesucristo les dice: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, toda persona, hermanos, que escuchaba por primera vez el mensaje y la predicación de nuestro Señor Jesucristo, escuchaba algo según ellos diferente, distinto. Tal vez decían ellos una enseñanza nueva, una doctrina nueva que este hombre trae, pero realmente era la misma palabra de Dios que en un principio Dios había hablado por medio de sus profetas, hablándole al pueblo que se arrepintieran y que se volvieran a Él. Lo diferente era la enseñanza de los escribas y los fariseos que en ese momento tenían, y que era lo que la gente conocía y lo que ellos practicaban. Aquí adelantito en el capítulo 5, aquí donde estamos, en el versículo 17 dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido a quitar la ley,
de Dios. No la he venido a hacer a un lado para venir a implantar una doctrina, una nueva doctrina. He venido, dice el Señor Jesucristo, para cumplir la ley. En estos tiempos que vivimos, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando nosotros predicamos el Evangelio de salvación, la palabra de Dios, y que tratamos de proclamarla lo más fiel posible a como está escrita en la palabra de Dios, para mucha gente suena algo nuevo, diferente, raro, distinto. Porque de cuando en cuando, hermanos, el hombre se aparta de la verdad de Dios para seguir sus propios caminos. Cuestiones más llamativas, externas, que llaman la atención de la gente y que son más atractivas y más agradables para seguir. Pero por más atractivas y más agradables que suenen en nuestros oídos, para nosotros, simple y sencillamente no es la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos, hermanos, el Evangelio de salvación, tal y como está escrito en la palabra de Dios, suena para nosotros algo diferente. Mas, sin embargo, el Evangelio de salvación, que no es un mensaje nuevo, que es el mismo que está escrito en el Antiguo Testamento, predicado por los profetas del Antiguo Testamento, reafirmado en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo y predicado por sus apóstoles y por los discípulos de los apóstoles, y hasta nuestros días, el remanente que Dios ha guardado para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Ese es un mensaje, hermanos, que va directo al corazón. Y no solamente suena hasta cierto punto diferente, sino que muchas veces es difícil de digerir y de recibir. ¿Por qué es difícil de digerir o de recibir? Porque precisamente penetra hasta lo más profundo del corazón, que es donde están nuestros verdaderos problemas. Nuestros verdaderos problemas no están en la superficie, ni en nuestro alrededor. Los verdaderos problemas del ser humano están en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo les dice a estos fariseos y a estos escribas: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era la recompensa de ellos? El ser vistos por los hombres. Pero cuando Dios toca el corazón de una persona con su palabra y ésta empieza a producir fruto, los cambios externos que suceden en la persona proceden de lo más íntimo del corazón, y son cambios, hermanos, que perduran para siempre hasta que nosotros lleguemos hasta la presencia de Dios. Que en el transcurso de la vida puede haber dificultades, puede haber problemas, podemos parar, podemos hacer altos, podemos inclusive de cuando en cuando desviarnos un poco, porque a veces es difícil, pero sin embargo aquel que ha recibido la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio, vuelve de nueva cuenta. Porque el que cayere, dice el Señor, no quedará postrado, sino que el Señor lo levanta. 7 veces cae el justo y será levantado. Pero aquello que cae externamente, hermanos, y que produce solamente emociones o una euforia pasajera, es precisamente eso, algo pasajero. Entonces, ¿qué es lo que mira Dios de nosotros? No mira Dios nuestras obras externas, lo que nosotros hacemos, aunque hay cosas que nosotros tenemos que hacer y que es el fruto que Dios produce por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que Dios mira es el corazón. En 1 Samuel, capítulo 16, hay una historia ahí, no los voy a llevar para allá, pero si quiere apuntarlo, vamos a mirar nada más un versículo de ahí. Pero el Señor había desechado a un rey que se llamaba Saúl, el primer rey de Israel. Lo había desechado por su desobediencia, y entonces Dios había puesto sus ojos en un hombre llamado David, un jovencito de 15, 16 años, que llegó a ser rey después, 10, 15 años después. Pero Dios le dice al profeta Samuel, le dice: ve a Belén, a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. David era el menor de todos sus hermanos. Entonces cuando el profeta Samuel, un hombre de Dios,
usado por Dios tremendamente. Llegó a aquella casa, le dice a Isaí, tráeme a tus hijos. Y cuando pasó el primero de los hijos, Eliab, el mayor, un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre de guerra, de una apariencia externa, perdónenme la expresión, pero que apantallaba a las personas que lo miraban, tanto así que apantalló al profeta Samuel, y él expresó estas palabras: de cierto, delante de Jehová estás ungido, al mirar la apariencia externa de aquel hombre. Pero en el verso 7, que es donde quiero yo hacer énfasis, le dice el Señor, cuando este profeta exclamó estas palabras, inmediatamente el Señor le dice a este hombre en su corazón, le dice: no mires a su parecer, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que nosotros miramos, hermanos, de las personas? Miramos lo que miran nuestros ojos, pero Dios no mira lo que está delante de sus ojos, sino que Dios mira el corazón. Nosotros somos muy fáciles, hermanos, para dejarnos, perdónenme la expresión una vez más, apantallar por las cuestiones externas que nosotros miramos. Y en otro tiempo yo recuerdo, hermanos, en mis inicios como creyente, como cristiano, cómo me causaba a mí una admiración o calificaba yo como hombres de Dios o como mujeres de Dios simplemente al escuchar a alguien dentro de la iglesia o en alguna reunión de oración hablar en muchas lenguas. Cómo me causaba a mí admiración el poder mirar a alguien de la manera que oraba, ¿verdad? Con una voz estruendosa o con palabras muy elocuentes. Cómo nos apantallan, hermanos, algunas cosas que nosotros miramos externamente en algunas personas, pero Jehová, dice la palabra de Dios, no mira lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón. ¿Y cuántas de esas personas, incluyéndonos, algunos de nosotros también, que algunos de nosotros algunos de ustedes nos miran, algunos que servimos al Señor y miran las cosas externas que hay en nosotros y tal vez llegan a pensar o llegan a decir: oh, qué tremendo hombre de Dios, qué tremenda mujer de Dios? Pero Dios mira nuestro corazón, porque ahí es donde donde radica nuestra verdadera lucha, nuestra verdadera condición y nuestra verdadera situación está en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ninguno de nosotros, hermanos, podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Podemos decir en esta mañana con toda certeza que Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos, empezando por un servidor hasta el último que está en la última banca, siguiendo por cada ser humano que está fuera de estas cuatro paredes y en todo el mundo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce nuestra condición, nuestra situación en la que nosotros estamos en este preciso momento. Por eso, hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo iba dirigido precisamente ahí, al corazón del hombre, al corazón del hombre. ¿Qué es el corazón, hermanos? ¿Qué significa cuando nosotros hablamos del corazón? Bueno, pues el corazón, literalmente hablando, es el órgano más importante de nuestro cuerpo, ¿verdad? Físicamente hablando, si el corazón falla todo lo demás. Si nuestro corazón deja de latir, pues hasta aquí llegamos y ya no hay nada más que hacer, porque el corazón es el órgano más importante de nuestro cuerpo, es el que bombea la sangre, y la palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. Entonces, físicamente el corazón es el órgano más importante del ser humano, pero en un sentido figurado, hermanos, como lo menciona la palabra de Dios, al referirse innumerables veces al corazón en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere
hermanos, al hombre interior que hay en cada uno de nosotros, no al exterior, no al que todos miramos y todos conocemos, al que ustedes están mirando en esta mañana, un servidor aquí, no se refiere a eso, ¿verdad? A las cosas externas que ustedes miran de mí o que yo miro de ustedes, sino que se refiere al ser interior, interno, que ninguno de ustedes puede mirar y que yo tampoco puedo mirar en ustedes, sino solamente Dios. Al hablar del corazón, en un sentido figurado en la palabra de Dios, habla del asiento de los pensamientos, de las emociones, de los deseos, de los anhelos, de los afectos. En resumidas cuentas, al hablar del corazón, habla de todo lo que nosotros somos. Al hablar del hombre interior, del hombre, del corazón, del ser humano, hablamos de quién verdaderamente soy yo. Y yo les puedo decir en esta mañana que a Ricardo Flores, que ustedes miran y platica con ustedes, no es todo lo que es él. Al igual que ninguno de ustedes es, que yo miro y platico con ustedes, no es al 100%. Podemos acercarnos de alguna manera en el trato diario, el conocernos unos a otros, podemos conocernos, pero no conocemos el todo de cada uno de nosotros, porque hay algo dentro de nosotros que nos describe verdaderamente quiénes somos nosotros. Y la verdad de las cosas es que nosotros nos guardamos y tenemos mucho cuidado de no enseñar todo lo que somos, porque hay cosas que no son muy agradables y que están dentro de nosotros, pero que sin embargo nos describen quiénes somos nosotros. Más de algunas 2 o 3 veces que he llegado con mi esposa aquí, tal vez habiendo tenido una pequeña discusión, o como dice la palabra de Dios, una discusión no pequeña, ¿no? Cuando habla de Bernabé y de Pablo. Pero obviamente al entrar por esa puerta, pues tratamos de mostrar ¿verdad? Un mejor rostro, una mejor cara inmediatamente, por las formas, porque así debe de ser. No puedo decir yo, tengo que ser sincero como soy, entrar con el rostro desencajado. El punto es, hermanos, que nosotros no mostramos todo lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros? Es precisamente de lo que habla nuestro corazón. Es ahí donde trata Dios con el ser humano. Por eso toda enseñanza que produzca en nosotros cosas externas únicamente, emociones, éxtasis o cualquier cosa que nosotros podamos mirar y aun que pueda sorprender o pueda causar admiración en quienes estamos mirando y decir, yo deseo la experiencia que está pasando aquel hombre, aquella persona. Pero cómo después que salimos de aquella reunión o a los días, cómo miramos la vida de esa persona que no concuerda, no coincide con lo que la palabra de Dios dice, porque simple y sencillamente no era la palabra de Dios que estaba penetrando en lo más profundo de su corazón. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? ¿Cómo describe el corazón la palabra de Dios de nosotros, los seres humanos? Humanamente hablando, poéticamente hablando, el corazón es tema, ¿verdad?, de muy bonitos poemas, palabras bonitas, ¿no?, que a veces nos gusta compartir o nos gusta compartir a todos, ¿verdad? Pero ¿cuál es realmente la condición del corazón del ser humano, como la palabra de Dios lo describe? Y aquí está la dificultad a veces de poder recibir lo que la palabra de Dios dice, el mensaje del Evangelio que nos habla la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 17, verso 9, dice la palabra de Dios, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Engañoso y perverso. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el corazón del hombre tiende a engañar, a aparentar algo que no es. Y yendo más allá, al hablar del engaño del corazón, no solamente hay una intención de engañar a los demás, sino que aún nosotros mismos nos engañamos. Y la palabra de Dios nos dice en varias partes de la Escritura, dice, no os engañéis,
¿verdad? Nadie puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. En algunas partes de la Escritura podemos leer: no os engañéis. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos ser propensos a engañarnos a nosotros mismos. Engañoso es el corazón del hombre. Por esa razón, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, en nuestros propios talentos. No podemos nosotros confiar. Dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado aquel que confía en Jehová. Entonces el corazón del hombre, hermanos, es engañoso. Engañoso, no podemos confiar. Por eso el llamado de la palabra de Dios, y que continuamente nosotros hablamos aquí, es el llamado a escudriñarnos a nosotros mismos. A escudriñar, como dice el apóstol Pablo, si verdaderamente andamos en la fe. Continuamente y diariamente tener un tiempo de escudriñamiento en nuestros corazones, no sea que nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos. Y perverso. ¿Qué significa esta palabra perverso? Esta palabra tiene varios significados, pero una de ellas habla de una enfermedad incurable, de algo que no tiene remedio, algo por lo cual no hay nada que hacer, hermanos, algo que está irremediablemente perdido y que no hay más que hacer por ello. Así es el corazón del ser humano, engañoso y perverso. Quiere decir que no hay remedio para el ser humano, humanamente hablando, por nosotros mismos. Como decía Enrique hace unos momentos, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos porque tenemos un corazón contaminado, que se contaminó aquel día en el huerto del Edén, al desobedecer a la palabra del Señor, y que nos ha seguido hasta nuestros días. Y nosotros lo podemos comprobar. Nosotros, en nuestra propia experiencia personal, no necesitamos nosotros poner la mirada en otras personas, hermanos. No necesitamos poner la mirada en asesinos, perversos, que miramos en las noticias y nos preguntamos cómo es posible que pudo cometer semejante atrocidad. No necesitamos mirar a otros creyentes, a otros cristianos, que nosotros los juzgamos y según nosotros están llevando una vida que deshonran a Dios. Simplemente tenemos nosotros que asomarnos a nuestro propio corazón, pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento para poder mirar nuestra condición. Y que es lo que la palabra de Dios hace, hermanos. Es como un espejo puesto delante de nosotros para poder mirar nuestra condición, para que nosotros podamos reaccionar y podamos clamar a aquel que sí puede hacer algo por nosotros, y que es Dios. Dios. Podemos comprobarlo, y eso lo hemos hablado más de 3 o 4 veces aquí, pero para mí es un excelente ejemplo. Los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos que miramos tan simpáticos, ¿verdad? Tan adorables, tan bonitos, ¿no? Que decimos: ¡ay, qué inocente criatura! Pero no, hermanos, no son inocentes criaturas, y quienes son padres lo saben, que desde los primeros meses de edad, cuando ellos saben cómo empezar a manipular y cómo empezar a llevar la situación, lo comienzan a hacer, porque tienen un corazón perverso y engañoso. Son palabras difíciles que sí, con el perdón de mi hijo y de mi nuera, mi nieta, ¿verdad? Adorable ella, hermosa. Pero cómo unir lo que ella representa o externa en su personita con lo que dice la palabra de Dios, y poder yo decirle una gran verdad a sus padres, que su pequeñita tiene un corazón perverso, y que desde muy temprana edad hay que atacar esa enfermedad que está en el corazón con lo único que se puede atacar, que es con la palabra de Dios. Ahí radica el mal en nuestros corazones, y de ahí surge hacia afuera. Muchas veces nosotros atribuimos nuestras conductas al lugar donde vivimos, ¿verdad? Crecí en un barrio donde
Había muchas adicciones, lamentablemente crecí y me hice adicto. Crecí en un barrio donde había mucho alcoholismo, donde había mucha violencia y lamentablemente crecí y me hice conforme al medio ambiente que había a mi alrededor, con sus honrosas excepciones, desde luego. Pero no es el medio ambiente el que forma ese carácter en los seres humanos. Hay un corazón perverso, engañoso dentro de nosotros, y conforme el lugar donde nosotros vivimos, conforme el lugar donde nosotros crecemos, esa maldad que hay en nuestros corazones va abrazando todo aquello que tenemos a la mano, y por lo tanto nosotros comenzamos a vivir de esa manera en la cual nosotros, en el lugar donde nosotros crecemos. En Mateo capítulo 15, aquí en este pasaje, Mateo capítulo 15, hay un encabezado, no lo vamos a leer todo, pero el encabezado de mi Biblia dice: lo que contamina al hombre. Y este pasaje nos habla de que estos maestros a quienes nos estamos refiriendo, escribas y fariseos, llegaron con nuestro Señor Jesucristo y lo cuestionaron porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, como una manera ceremonial de purificarse. No era algo de aseo, de higiene, que nosotros nos tenemos que lavar las manos antes de comer, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Pero no se referían a eso, se referían a tradiciones, se referían a cuestiones legales de su religión, las cuales ellos tenían que practicar. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y en el versículo 10 de aquí de Mateo capítulo 15, dice: y llamando a la multitud, el Señor Jesucristo llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. Fíjense, cuando el Señor habla estas palabras es porque quiere que la gente ponga atención, porque va a decir algo importante, sumamente importante. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí? Que no es lo externo, que el pecado, la maldad no está afuera de nuestras puertas, de nuestras casas, que el pecado no está fuera de mí, que lo que contamina al hombre es lo que ya está dentro. Y lo que ya está dentro de nuestro corazón es el pecado y la maldad en la que fuimos nosotros concebidos, y que de esa manera nosotros nacimos. Y en el verso 18 y el verso 20 de aquí mismo, dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, fíjese, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, si podemos mirar, hermanos, esta descripción de esta lista de pecados, que son las cosas que no las aprendimos, que nadie nos las enseñó, sino que son una consecuencia de la condición en la que nosotros estamos. Por eso lo que nosotros necesitamos escuchar es el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios que nos dice la verdadera condición en la que nosotros estamos. Una de las cosas que el Evangelio, una de las preguntas que el Evangelio responde y que no la podemos encontrar en ninguna otra parte, esa respuesta, es: ¿por qué el hombre vive en esa condición? ¿Por qué el ser humano vive en la condición que nosotros vivimos continuamente? No puede haber un grupo de personas reunido porque surgen conflictos y surgen situaciones difíciles. No puede haber un grupo reunido en una escuela, en un lugar de trabajo, en un equipo de fútbol, en donde quiera que haya reunidos personas, porque hay corazones pecadores ahí y surgen conflictos, surgen maldades, porque no es lo que entra, es lo que sale dentro del corazón de Dios lo que contamina al ser humano. Por eso la iglesia local debe de ser ese lugar diferente a donde quiera que se reúnen las personas. No que hay personas
perfectas, hermanos. No, que hay personas que lo hemos logrado todo, pero que nos hemos dado cuenta, que se nos ha hecho un diagnóstico, que la enfermedad está en nuestro corazón y que ha sido comenzado a ser atacada por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como seres humanos para poder erradicar lo que hay en nuestros corazones? La bienaventuranza que leemos aquí en el versículo 8 es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero leí Enrique el Salmo 24, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién estará en el monte de Jehová? Es una pregunta, y luego responde: limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién levantará la mano y dirá: yo me apunto? Si hemos escuchado el Evangelio y si conocemos nuestro corazón, podemos bajar la cabeza triste y decir: no puedo entrar. Quisiera estar amistado con Dios, quisiera estar en el monte de Jehová, pero no puedo, porque el pecado me aparta del Señor. Isaías 59, 1 y 2. El pecado ha hecho esconder el rostro de Dios de nosotros y su oído para no oír. Entonces, el único puro, el único santo, el único que puede levantar la mano y decir: yo puedo, yo voy, es nuestro Señor Jesucristo. Porque no se halló pecado en Él, no se halló culpa en Él. Leía Isaías 53, Fabiola, que aunque no hubo pecado en Él, fue perfecto, mas sin embargo fue llevado al matadero por cada uno de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Ese es, domingo tras domingo tocamos ese punto. ¿Para qué hizo eso Jesús? Para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, para que la justicia de Jesucristo pudiera ser puesta en nosotros, que no la tenemos. De tal manera que si nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos entrar en su presencia, podemos estar en su lugar santo, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y de ninguna manera por los méritos nuestros. Es la obra, hermano, redentora de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos pues, dice la palabra de Dios, confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Yo recuerdo en otro tiempo que vivía sin Cristo, pues había un sentimiento, un sentimiento por las cosas de Dios, pero se me hacía completamente imposible para poder allegarme yo a las cosas de Dios. De repente miraba yo pasar a alguien con una Biblia en el brazo, y de repente empecé a mirar a personas que yo conocía en otro tiempo, y yo decía: ¿cómo es el paso que dio de andar perdido a ahora traer una Biblia bajo el brazo? ¿Cómo es? Porque se me hacía, no hallaba yo la manera cómo hacer eso. Pues voy a ir a la iglesia a ver qué pasa, pero no hay manera, sino únicamente que la gracia y la misericordia de Dios sea derramada sobre nosotros. ¿Y sabes cómo empieza eso? Escuchando el Evangelio de salvación, que nos dice la verdad, que nos dice quiénes somos nosotros. Palabras difíciles de recibir aquí donde leíamos hace unos momentos en el 15, en el verso 12, dice: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué se ofendieron los fariseos? Se ofendieron porque les estaba hablando la verdad, estaba hablando la verdad de la palabra de Dios para la realidad que ellos estaban viviendo. Y eso es la palabra, lo que hace la palabra de Dios con cada uno de nosotros: nos habla la realidad, nos habla la verdad para nosotros, a lo más profundo de nuestro corazón. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. No hay nada que pueda penetrar, hermanos, hasta lo más profundo que se pueda penetrar dentro de nosotros, si no es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Hay una canción
que me gusta mucho. José Holguín se llama el cantante. Ya en estos últimos tiempos yo le haría un arreglo allá a la letra, porque la letra dice, hoy he adquirido una casa que necesita reparación. Dice, tal vez arreglar las paredes, las ventanas, dice, y abrirle las puertas a Dios. Pero sabes que no es suficiente. No es suficiente hacerle arreglos a la casa, arreglar las ventanas y las puertas. Sabes que no es suficiente hacer arreglos en nuestra vida externos. No es suficiente, perdóname, ir con el psicólogo. No es suficiente escuchar palabras de motivación personal, que es lo que ha tomado lugar los púlpitos de muchas iglesias. Y que la gente sale eufórica creyendo cosas que se les habla en ese momento, pero al toparse con la realidad de la vida y la realidad del corazón humano, ese ánimo que entró momentáneo se derrumba inmediatamente. No es suficiente aconsejar a la persona para que cambie ciertos hábitos o ciertas cosas de su vida para que pueda ser una mejor persona. Lo que el ser humano necesita es cambiar completamente, sacar ese corazón y poner otro. Dice la palabra de Dios, yo les daré un corazón nuevo. Quitaré de vosotros el corazón de carne, del corazón de piedra, y voy a poner un corazón de carne. Les daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en vosotros para que anden en mis leyes y en mis mandamientos. No necesitamos arreglos, hermanos. La condición del ser humano es tal que necesita una renovación total y completa, derribar la casa y volver a hacer otra nueva. La condición de nosotros, los seres humanos, es tal que necesitamos la obra milagrosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Un corazón nuevo, eso es lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. El versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Qué dijimos que era el corazón? Era el asiento de los pensamientos, de las emociones, de los afectos, de los anhelos, de los deseos. Una vez que ha sido cambiado nuestro corazón, cambian nuestros afectos, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones, cambian nuestros deseos. Antes amábamos, esa es la realidad del pecado. Con el mensaje que compartiste el día de hoy o ayer, amábamos el pecado. Íbamos en pos de él. Hasta nos esforzábamos por alcanzar cosas que desagradan a Dios. Pero al pensar en las cosas de Dios, aborrecíamos las cosas de Dios. A la conveniencia del ser humano, cuando nos conviene, invocamos a Dios, pero no caminamos conforme Dios nos pide en su palabra que caminemos. Cuando invitamos a las personas a la iglesia, ¿por qué no van? Porque intuyen, saben que corre peligros ese corazón malvado y la vieja naturaleza se defiende y no quiere morir, quiere seguir adelante, quiere sobrevivir. No hay deseo de Dios. El hombre no busca a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero cuando es cambiado nuestro corazón, algo maravilloso sucede, hermanos. Algo maravilloso, que comienza a haber un deseo de Dios, un anhelo por las cosas de Dios.
un anhelo por estar en la casa del Señor, un anhelo por tener comunión con Dios, un anhelo por conocer, por saber más de Dios, porque nuestro corazón ha sido cambiado, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros anhelos y nuestros deseos han sido cambiados. ¿No hay tentaciones ya? Claro que hay tentaciones, hay luchas, hay pecado todavía. Pero dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Somos pecadores, les he comentado, redimidos. Eso no significa que decimos que somos cristianos y seguimos pecando como si nada hubiera sucedido en nuestras vidas. Eso significa que hay una realidad de nosotros que todavía no está completa, la obra de Dios, y que se va a completar cuando estemos en su presencia, pero que conforme pasa el tiempo se va manifestando en nosotros algo que Dios está haciendo en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestras vidas. Eso significa que quienes hemos recibido un nuevo corazón y que llegamos a pecar, hay un dolor profundo en nuestro corazón que nos hace clamar al Señor, que nos hace pedirle perdón con un genuino arrepentimiento, con un genuino dolor por haberle ofendido, por haberle fallado. Que ya no queremos ser así, que anhelamos tener un corazón limpio dentro de nosotros. Cada quien tiene su historia y su pasado. Hablamos de que el mal está dentro de nuestro corazón, no es lo que entra, sino lo que sale, pero entendemos que las cosas que están fuera moldean ese corazón pecaminoso y lo alimentan. ¿Y cuántos alimentamos este corazón malvado con cosas terribles? Terribles. Todos somos pecadores. Pero hay vasos que llenamos la copa de tal manera que una suciedad terrible y tremenda. Nuestro corazón ha sido cambiado y anhelamos un corazón puro y un corazón santo para agradar al Señor. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, lo mejor que te puede haber pasado, lo mejor que te puede pasar, junto con las demás bienaventuranzas, los de limpio corazón, los de limpio corazón. Un creyente genuino no está conforme con su condición, nunca, nunca. Si te dedicas a buscar a Dios más que la semana entrante, el resultado que tú vas a tener es que te vas a ver más pecador todavía, porque mientras más te estés acercando a Dios, vas a ser más alumbrado con la luz del Señor y de su palabra, y vas a estar más expuesto a Él, y vas a mirar más tu condición, y va a haber más necesidad de ti en Dios, y vas a buscar. Esa es la búsqueda, esa es la dependencia de nosotros de Dios, que necesitamos a Dios al ver nuestra condición de nuestro corazón. La verdadera necesidad de Dios es la necesidad de ser puros y de ser limpios delante de Dios. Y esto va mucho más allá de una obra simplemente externa. En Hechos capítulo 15, en el verso 8 y el 9 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Nosotros hemos purificado nuestros corazones por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué es la obra de Dios en nuestras vidas y nuestros corazones? Decimos que es imposible para el ser humano, que es el malo todo lo que nosotros hagamos para poder
para podernos allegar de la salvación, primeramente, de esa pureza en nuestros corazones. Es Dios quien lo hace por medio de su gracia, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero eso no nos exime a nosotros de responsabilidad, no nos libra a nosotros de culpabilidad por causa de la condición de nuestro corazón. Es una naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pero somos nosotros en la desobediencia a Dios quien a veces alimentamos esa maldad que hay en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad, hermanos, cómo estamos al día de hoy en nuestros corazones. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros cómo está nuestro hombre interior. No ya lo externo, no ya lo externo. Mucha actividad, mucho trabajo, mucho evangelismo, predico mucho, trabajo mucho en la congregación, voy y vengo, hago, diezmo, canto, esto y lo otro, no. No hablamos de eso. Hablamos del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su gracia, puso su Espíritu Santo en nosotros y luego nosotros ¿qué? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, a usted y a mí? Sino obedecer a la palabra del Señor. Cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, hermano, nosotros comenzamos a contaminar nuestro corazón. Por eso la responsabilidad en este momento mía, delante de Dios y delante de ustedes, de cómo está mi corazón, es mía. Es mi responsabilidad. En lo que a mí respecta, mi condición delante del Señor. Proverbios capítulo 4, verso 23. Hablábamos que el corazón es el órgano más importante del cuerpo físico. En un sentido figurado, espiritualmente, el corazón es todo lo que nosotros somos. Verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Los versos siguientes dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Apártate de tu pie, aparta tu pie del mal. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. En Efesios capítulo 4 me parece, dice: despojados del viejo hombre, que está viciado por sus deseos y negocios de la carne. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Yo necesito esforzarme de alguna manera para buscar a Dios mientras estemos en esta vida. Necesito, si me aparto un poco, necesito guías, necesito en cuanto a la búsqueda de Dios, necesito esforzarme para leer la palabra de Dios, para hablar, para buscar al Señor. Pero para contaminar el corazón necesito solamente un segundo, una fracción de segundo, una imagen, una palabra, algo que escucho, algo que digo, algo que hago. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos un corazón perverso, maligno, engañoso, y que tenemos nosotros que hablar estas cosas y decirle a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Yendo un poquito más allá, hermanos, y cosas que son reales, verdaderas, en las redes sociales, que nos exponen. Yo pudiera
comparar a las redes sociales lo más cercano a poder conocer el corazón del hombre. Hay cosas que yo no me atrevería a hablar en público, decírselas personalmente, pero no sé por qué la soledad como que la gente agarra valor y dice cosas que de otra manera no dijeran. Expone, habla y dice. Pero como en las redes sociales también hemos mirado a mujeres casadas. Yo he mirado a mujeres casadas, perdóname la expresión, de cosas sexuales, ¿no? En una coquetería que va más allá de lo natural, de lo generalmente permitido, permisible, de toda cosa lograda, hermana, felicita, guarda tu corazón sobre él, va a la vida. Y nosotros, bueno, que la tendencia de nosotros, del ser humano, es ver la acción inmediata que estamos viendo, el peligro de las redes sociales, lo que estamos mirando. Vivimos un tiempo terrible, hermano, terrible. Las modas de ese tiempo, no vamos a decir, sería mucho pedir que glorifiquen a Dios. Personas que no conocen a Dios, ¿cómo van a tener el deseo de glorificar a Dios con su vestimenta? Sin embargo, vivimos en un tiempo donde las modas, hermanos, se lo voy a decir así, que vivimos una época tremendamente sexualizada. Todo tiende a la sexualidad, explotando ese punto débil del ser humano, pero nosotros conocemos la verdad del Evangelio y las advertencias del Señor que nos dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Llegamos a una farmacia, llegamos a donde quiera, las revistas, lo que hay en los estantes, voltear para un lado, para el otro. Hermano, la vida es difícil. En aquello que nosotros antes íbamos por el mundo buscando, ahora el Señor ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza que nosotros tenemos que honrar con ella al Señor. Son cosas reales que estamos viviendo, hermano. Por eso le decía hace un momento, ustedes me pueden mirar a mí, pueden escuchar las palabras que estoy predicando esta mañana, pueden mirarme alabando al Señor, pero que realmente yo soy, está allá, donde nadie me ve. Cuando estoy enfrente de mi computadora, cuando estoy enfrente de mi televisor, cuando tengo la oportunidad de que las personas que no me están viendo, poder yo hacer algo ahí, pero yo sé que Dios nos está observando, que Dios nos está viendo. Esa es la realidad de los creyentes, de los cristianos, hermanos, que sabemos que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, que miran, que pesan nuestros corazones. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero si nosotros tenemos ese entendimiento y esa convicción, que Dios nos ve, yo no los veo, ustedes no, pero Dios, hermano, Dios nos ve. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un día cuando no estemos aquí, estemos en la presencia de Dios, vamos a ver a Dios. Pero hoy, en este tiempo que vivimos, en estos días, podemos nosotros ver a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, con los ojos de la fe. Por eso la palabra de Dios dice a cristianos vivos que están ejerciendo su cristianismo hoy, en esta tierra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Bienaventurados los del mismo corazón, porque ellos verán a Dios. Podemos ver a Dios, hermanos, en la escritura de la palabra de Dios, podemos tener esa íntima comunión con Dios. La comunión con Dios es con los que le temen, con los de íntegro corazón. Podemos tener, no podemos mirar al Señor físicamente ni palparlo, pero lo podemos mirar con los ojos de la fe.
Podemos ver a Cristo, hermanos, en medio de la tribulación, de los problemas, de las pruebas, de las luchas. Podemos ver a Cristo Jesús con los ojos de la fe, por medio de la meditación de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la comunión con nosotros. Podemos mirar a Cristo Jesús con los ojos de la fe. Podemos verle, hermano, de una manera, si podemos usar esta palabra mística, por medio de la meditación, por medio de la contemplación interna hacia Dios, en el camino recto que Él nos ha trazado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos ver a Dios en medio de nuestros ministerios, hermano. Podemos ver a Dios en tu vida cristiana. Puedes ver a Cristo Jesús. Pero tenemos que buscarle, tenemos que entregar nuestras vidas completamente en una búsqueda continua hacia Él. El reto para nosotros, sin duda alguna, hermanos, es vivir en santidad. Porque sin santidad, nadie lo hace. Yo quisiera darle esta palabra, hermanos. La verdadera seriedad que tiene. Que pudiera calar profundamente en nuestros corazones esta realidad. Sin santidad, nadie le da al Señor. Nadie. Hay unos hombres aquí adelante. En el capítulo 7, verso 21, que dice: no todo lo que le dice el Señor, no que la van en medio de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores sin maldad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, es la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es el trabajo que hacemos para el Señor, no es las obras, no es mi trabajo como pastor, no es mi fidelidad como pastor, otros 10, 20, 50 años, no. Aquí dice muy claro, yo no puedo llegar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, este es tu nombre. Y Señor, lo otro y lo otro, sí, pero pastor, yo te conozco. Nunca tuve comunión contigo, nunca estuviste conmigo, nunca viste mi rostro. Porque no le conocemos, no le hemos llegado a conocer. ¿Qué significa esta palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. No significa que nos tenemos que esforzar. Esfuérzate, apúrate. Ya te hablé que la vestimenta es importante. Vistes de cuello hasta talones. Fíjate que hacer un pelo, no te quites. Hombres, también su corbata. No, hermano. Esa no es la santidad que habla el Señor. Es una santidad que surge de lo profundo de un corazón agradecido. Es la evidencia de la obra de Dios en los corazones de los seres humanos. No son obras que nosotros hacemos para alcanzar el fin. Es el fruto de lo que Dios ha producido en nuestros corazones. ¿Qué es la santidad? ¿Qué significa la santidad? Simplemente lo podemos describir de esta manera: es la obediencia a la palabra de Dios. Es la obediencia, el sometimiento a la voluntad de Dios. Es el vivir una vez que hemos sido rescatados y salvados conforme a la palabra de Dios, reconociendo que a veces no lo vamos a alcanzar todo, pero que estamos en esa lucha y en ese esfuerzo. El sermón del monte nos habla de lo que es la santidad, la verdadera santidad. Y es lo que hemos empezado a estudiar y lo que vamos a mirar más adelante. Pero lamentablemente muchos han caído en el mismo error que el Señor Jesucristo estaba denunciando ahí, aparentar cosas externas y teniendo dentro un corazón que no conoce verdaderamente al Señor. El reto de todos nosotros es vivir conforme el llamado que se nos ha sido dado, que andemos a la estatura del llamado que hemos recibido, andar en santidad, sino como aquel
rey que los llamó de santos, es santos también nosotros de toda nuestra manera. Eso no es religiosidad. Eso no es religión. Si nosotros leemos la palabra de Dios, sobre todo ponemos énfasis en algunas cosas en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el Señor tiene una conducta para nosotros, hermano. El Señor tiene una conducta para cómo nosotros debemos de hablar, cómo debemos de vestir, cómo debemos de comportarnos con las personas. Hay una conducta que nosotros debemos de trabajar en toda nuestra manera de vivir. Les decía, es un reto para nosotros vivir en santidad porque el mundo que vivimos no está liberado, hermano, para que los cristianos vivan el reto de una eternidad. El apóstol Pedro nos dice a nosotros los creyentes que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. En otro tiempo estábamos a gusto aquí, vivíamos como en nuestra casa, ¿no es cierto? Era nuestra habitación, nuestra casa, nuestro hogar. Estábamos a gusto, pero hoy nuestro corazón ha sido cambiado, nuestra naturaleza ha sido cambiada y ahora este mundo nos es a nosotros adverso. Nos es difícil transitar en él, nos es difícil caminar en este mundo, pero tenemos ese reto de caminar en santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: teniendo alrededor nuestro a grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el pecado nos asedia donde quiera que estemos. La tentación, el pecado está a la puerta de nuestra casa, a la puerta de nuestro corazón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponemos de pie, hermano.